Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muy bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. El tema que vamos a hablar, que vamos a desplayarnos en el día de hoy, es acerca de la cultura hindú, el pueblo hindú. Muy bien, comencemos. Vamos a ubicar geográficamente al pueblo indio. La India se ubica en la península índica. ¿Dónde queda eso? Exactamente se encuentra en la parte sur de Asia. La India va a estar rodeado por otros países, por ejemplo, va a estar rodeado por el Himalaya, el Tíbet. También va a limitar con el Océano Índico y también con lo que hoy, con la cultura persa, en lo que es Irán. La cultura india tuvo dos grandes ríos, así como la cultura egipcia tuvo el gran río, el famoso Don del Nilo. La cultura hindú tuvo dos grandes ríos que van a atravesarlo. ¿Cuáles son? El Indo y el río Ganges. Los dos grandes ríos que van a permitir el desarrollo de esta cultura. Origen. La cultura india data de aproximadamente el año 700. No quiere decir que la población llegó en el año 700 a.C. Esto quiere decir que los habitantes indios comenzaron a crear manifestaciones culturales, como por ejemplo arquitectura, se organizaban en ciudades, más o menos en el siglo 7 a.C. Lograron cierto desarrollo económico y cierto desarrollo en lo que es arquitectura. La cultura india va a tener una serie de procesos hasta que llegue a consolidarse como una gran cultura. Comencemos. El periodo originario de la cultura india es el periodo inicial o periodo primitivo. En el periodo primitivo, la cultura hindú más o menos fue hace 3000 años antes de Cristo, el periodo primitivo o arcaico. La cultura india se dividió en un gran pueblo llamado el pueblo de Harappa. Este pueblo de Harappa se caracterizaba por construir, por hacer grandes construcciones. Esta ciudad se dedicó a la agricultura. La actividad económica más importante fue la agricultura. Crearon el sistema de numeración decimal. Eso es respecto a avances culturales o avances en el campo de la matemática. Tenían como costumbre los pobladores de Harappa solo tener una esposa. No eran polígamos como si en otras partes de Asia lo hacían. Tenían varias esposas. Un hombre podía tener muchas mujeres. En cambio, en la civilización Harappa solo era permitido la monogamia, o sea, un varón y una mujer, esposos. La monogamia, como hoy en día se practica en nuestro país, el Perú. Dentro de todas las construcciones que realizaron la civilización de Harappa, encontramos el templo de Mohenjo-Daro y el templo de Harappa. Pasamos del periodo primitivo al siguiente periodo, que se va a dar en el año 1500. En el año 1500 se crea o se da el periodo védico. Este nombre muy curioso llamado védicos viene de Veda. Me preguntarán, profesor, ¿qué es una Veda? Una Veda es un libro sagrado y las Vedas son un conjunto de libros sagrados. Así como para los católicos es la Biblia y como para los musulmanes es el Corán, para este periodo védico, el libro sagrado, los textos sagrados, estos textos sagrados eran llamados Vedas. Y habían 4 Vedas, o sea, 4 libros sagrados. En el periodo védico van a llegar los invasores arios. Es por eso que, producto de la fusión de los pobladores autóctonos, o sea, hindúes, y los arios, se va a crear una civilización
con distintas costumbres. Va a haber una síntesis cultural entre los indios, los nativos de la India, y los arios que van a llegar a la India. Producto de esta síntesis cultural se va a crear una escritura y un idioma llamado el sánscrito. El sánscrito es uno de los idiomas y escrituras más antiguas del mundo. En sánscrito se va a crear los famosos libros llamados Vedas. O sea, la escritura Veda o védica va a estar escrita en sánscrito, que es una escritura y lengua muy antigua. El gobernante de las regiones que comprendía la India, va a ser asesorado por un consejo de ancianos. Me van a preguntar, profesor, ¿cómo los ancianos, los abuelitos van a asesorar a un rey o un jefe? Resulta que los ancianos, el consejo de ancianos, por su misma edad, tenían mucha experiencia. Estos ancianos en algún momento habían ocupado cargos públicos, tenían funciones y conocían de la administración y del manejo del gobierno. Por lo tanto, el nuevo jefe, rey o emperador, recibía consejos de los ancianos, las personas más leídas y las personas con mucho más experiencia. Aquí comienza la clasificación por castas. Me preguntarán, profesor, ¿qué es una casta? Una casta son sectores sociales divididos socialmente. Desde este momento comenzaría la discriminación, el racismo, el menosprecio hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque las castas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dividir a las personas de acuerdo a su 1. Color, 2. Origen, si es de origen noble o no, y a su posición económica. Es por eso que cuando nace la división por castas, comienza el problema para todos los pobladores en la India. ¿En qué periodo se crean la clasificación por castas? En el periodo védico. El tercer periodo en la historia de la India se llama el periodo brahmánico. Me preguntarán, profesor, periodo brahmánico, ¿qué cosa es brahmánico? Brahmánico viene de la palabra Brahma. Brahma es el Dios creador del todo, del universo, de todo. Es el Dios supremo en la India. Es el Dios total, el Dios máximo. Es por eso que este periodo, efectivamente, no va a estar administrado por Brahma, sino que va a estar administrado por los seguidores de Brahma, que van a ser los brahmanes. En este periodo brahmánico predomina la religión brahmánica, que representa el Dios supremo, el Dios Brahma. En este periodo brahmánico se van a crear las primeras leyes en la India, en toda la historia de la India. Por ejemplo, el Código de Manu. Les voy a explicar así de forma sencilla de qué trata o qué cosa hay en este libro llamado, o en este código llamado el Código de Manu. En el Código de Manu es un conjunto de varios textos, o sea, está compuesto por 12 capítulos. Cada capítulo va a hablar temas un poco distintos. Por ejemplo, en uno de los capítulos se habla acerca de el origen de las personas, o sea, el origen del poblador indio. Se va a hablar acerca de las conductas que la población india debe tener, cómo se debe comportar. Se va a hablar de las costumbres, de cómo se debe vestir. Se va a hablar acerca de los tributos que también debía la persona hacer. Se va a hablar de los castigos. Se va a hablar acerca de las leyes en lo que es materia jurídica. O sea, en este Código de Manu es como una especie de libro
donde te indica qué debes hacer y qué no debes hacer. Y si lo haces, qué castigo debe haber. Es un libro, se puede decir, completo. Es un manual para que el hindú haga las cosas de acuerdo a lo que dice el libro. Y si no lo hace, entonces va a haber un castigo. De eso trata el código Manu. Todo ya estaba calculado. Resulta que la capital, mejor dicho, el eje central, se va a ir a la zona de Ganges. Ganges, ¿qué es Ganges? ¿Recuerdan al río Ganges? Claro. El centro, el centro del poder, o sea, en pocas palabras, la capital, se va a marchar cerca al Ganges. Desde ahí se va a administrar, desde ahí se va a tomar las decisiones más importantes para la India. En el siglo VI antes de Cristo, los persas, ¿qué van a hacer los persas? Los persas van a llegar a la India y lo van a tomar como posesión. O sea, la India se va a convertir en una especie de región. ¿De quién? ¿Del imperio? El imperio persa, claro. Muy bien. Y en ese mismo contexto, en el periodo brahmánico, van a surgir dos religiones muy fuertes, con muchos seguidores. La religión hinduista y jainista. Cuarto periodo de la historia de la India. El cuarto periodo de la historia de la India es el periodo búdico, o búdido. En el periodo búdido, que se va a dar en el siglo III a.C., ¿qué es lo que va a pasar? Estas religiones van a estar, en especial la religión budista, va a estar en contra de todo lo que propone el brahmanismo. ¿Por qué? Lo malo del brahmanismo era que dividía en castas. No es posible que en un país se divida socialmente a las personas por, por sus costumbres, por su dinero, por su origen. No se puede discriminar de esa forma a las personas. Es por eso que en el periodo búdido o búdico aparece un señor llamado Buda, que muchos recordarán o se nos viene a la mente una persona sentada, gordito, peladito. ¿Quién representa? Buda. En este periodo el budismo luchaba en contra del brahmanismo porque consideraba el brahmanismo todo lo que no se debería hacer. Representaba la discriminación, el odio, el maltrato. Y el budismo iba en contra del brahmanismo. Eran opuestos. En el contexto de cuando se funda la religión budista, también hubieron tres grandes imperios en la India. El imperio Maurya, el imperio Kushana y el imperio Gupta. Ahora vamos a la parte que es muy interesante y ustedes deberían recordarlo. Y luego vamos a analizar por qué estas divisiones y qué generaba estas divisiones. Al final de la clase vamos a sacar una conclusión de todo lo que se ha explicado. Organización social en la India. La organización social se encasilló en una pirámide. ¿Por qué una pirámide? Porque en la parte más alta están los grupos más poderosos, con más privilegios, y en la base de la pirámide, o sea, la parte más ancha, los grupos más maltratados, marginados, humillados. Comencemos. En la punta de la pirámide social se encuentran los brahmanes. ¿Quiénes conforman a los brahmanes? Los brahmanes están conformados por los sacerdotes y los maestros en ciencia y religión. Los brahmanes van a ser los que van a administrar prácticamente el pueblo. Lo que ellos digan se va a tener que hacer. Van a tener mucha influencia en la India. Se cree, sabemos que no es verdad, pero en este contexto los hindúes lo veían de esa forma. Se cree que los brahmanes descienden de la boca del dios Brahma. Por eso
están en la parte más alta. Seguimos con los kshatriyas. Los kshatriyas van a representar a dos grupos sociales en la India: los soldados y los gobernantes indios. ¿De qué parte del cuerpo de Brahma van a salir? Van a salir de más o menos esta altura, del pecho, de toda esta parte. Seguimos bajando, encontramos a los Vaishyas o Vaishyas. ¿Qué ocurre con los Vaishyas? ¿Quién los comprende? ¿Quién comprende a los Vaishyas? Los Vaishyas van a estar comprendidos por los comerciantes, por los artesanos y por el pueblo que es libre, que no es esclavo. O sea, por los indios que son libres. Puede ser comerciante, artesano, entre otros. Seguimos bajando. Los sudras. Los sudras, se puede decir, son los sirvientes, los que menos tienen derecho. Son los que trabajan para las diversas castas. Los sudras se encuentran en la parte baja de la pirámide. Y ustedes me dirán: profesor, los sudras son los esclavos. Y les diré: no. Los sudras son la parte más baja de la pirámide. Pero si se dan cuenta, los sudras están dentro de la pirámide. Pero hay otro grupo que no está en la pirámide. Imagínense, una casta, es más, ni se le llama casta, un sector social que está fuera de la pirámide social. Quiere decir que este sector es el peor. O sea, si los sudras son sirvientes de las demás castas, el otro sector está por debajo de la pirámide. O sea, era considerado cualquier cosa. Era considerado cualquier cosa. No tenían derecho para nada. ¿Quiénes eran? Los esclavos. Por debajo de los sudras se encontraban los esclavos. También eran llamados los dasas, con S. Los dasas eran llamados los pieles negras o esclavos. Estos esclavos se conseguía en guerras, o si no, de una casta podía ser rebajado a la condición más miserable, que son los esclavos. A este grupo se le llamaban los intocables. Este sector social que estaba por debajo de los sudras eran considerados los intocables, o también se le llamaba de otra forma, los parias. Se le puede decir paria o intocable. Y aunque ustedes no crean, en la actualidad, en pleno siglo XXI en la India, todavía existe los parias. Los parias en la India están relegados de la sociedad, están marginados, viven en otros barrios en la India en la actualidad. Estos parias no se pueden casar, o está mal visto que los parias se casen con otra casta o con una persona que vive en la ciudad. Está prohibido. Es más, cuando se va al pueblo de estas personas llamados los intocables, hoy en día, ni se le toca, simplemente se ve de lejos. Es considerado impuro tocar a un paria. Me preguntarán: ¿pero por qué hacen eso? Simplemente esta costumbre lo heredaron de hace cientos y miles de años, y hasta hoy en día en la India lo siguen practicando. Este sector social de los parias sigue siendo marginado, tanto sí que ni los tocan, ni van a esos lugares. Es el sector social más marginado desde esta época hasta la actualidad. Hay mucha discriminación. ¿Quién? Me van a preguntar: profesor, ¿y quién creó esta organización tan injusta, tan racista, tan discriminatoria? Los creadores de esta pirámide social discriminadora, racista, muy injusta, van a ser los arios. Los arios que van a llegar en el periodo védico a la India. Estos arios van a influir negativamente en la forma como se ve a la otra persona. Los arios van a ser los responsables de eso. La religión hindú. La religión hindú se va a dividir en tres grandes religiones. Bueno, aquí sería en tres grandes religiones. O cuatro. Bueno,
incluido el jainismo, en 4 grandes religiones. La primera es la religión hinduista, la religión originaria. Pero esta religión hinduista va a tener también influencia aria. Los arios van a influenciar con sus costumbres en la religión hinduista. Es en este momento, en el periodo bélico, en el cual se funda la religión hinduista y los famosos libros sagrados, las 4 Vedas. Tenemos luego a otra religión llamada el brahmanismo. El brahmanismo, ya saben, que propone un control que Brahma creó a los sectores sociales tal como estaba. Tú no puedes dejar una casta e irte a otra, no se puede, porque Brahma así lo autorizó, de que ninguna persona puede salir de casta. Es una religión muy radical. El brahmanismo también comprende otros dioses de menor rango que Brahma, porque Brahma es el dios supremo. Por ejemplo, están otros dioses como Shiva, Shandu y Vishnu. Tenemos luego la religión budista y jainista. La religión budista y jainista se crea en el siglo VI antes de Cristo. Pero cuando la religión budista y jainista se crea, en la India había un contexto de rebeliones, de lucha. Y en este contexto aparecen estas 2 religiones, la budista y la jainista. ¿Qué proponen? Las dos en conclusión, ¿qué proponen las 2 religiones, budista y jainista? Proponen no maltratar a ningún ser vivo, no importa la especie, respeto hacia cualquier ser vivo, porque es parte del universo, es parte de la Tierra. Proponen el respeto, proponen la solidaridad, proponen la no violencia. Es una religión que propone la solidaridad, la convivencia, la armonía entre todo el pueblo. Esta religión va a ser tan aceptada porque va a ser muy sencilla de practicar y los principios budistas promueven la paz, la no violencia. Va a ser tanta como se dice, la pegada, la influencia del budismo, que no solo se va a quedar la religión en la India, el budismo va a romper fronteras, el budismo va a influenciar en otros países, como por ejemplo Sri Lanka, Corea, el sudeste asiático, va a influenciar en China, va a influenciar en Japón. En todos estos países y esta parte del continente asiático va a llegar la religión budista. Y hoy en día se sigue practicando no solo en la India, sino en diversos países de Asia, el budismo, que tiene prácticas que fomentan la paz, la armonía, la colaboración entre todos los seres vivos. Ahora vamos a ver qué crearon a nivel cultural. Hemos visto a nivel político, económico, social, cómo estuvo comprendida la sociedad india. Pero a nivel cultural también vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, en lo que es matemática, un aporte muy resaltante de los indios es haber creado el famoso pi. Profesor, ¿qué cosa es pi? Pi. Pi, que equivalía a la raíz cuadrada de 10, pero con decimales 3.141516. ¿Cuánto equivale pi? 3.141516. Crearon pi. ¿Qué más van a crear? El sistema decimal que ya hemos visto en lo que es matemáticas. En lo que es literatura, los indios van a crear una serie de libros. Hay un libro que se llama El arte de amar, pero tiene otro nombre. En lo que es literatura van a crear las Vedas, las famosas Vedas. Van a crear también una obra que se llama el Ramayana y el Mahabharata. En lo que es medicina, van a crear la idea de cómo posiblemente se genera la enfermedad. Cuando hay una enfermedad es porque o bien hay flema, o bien tiene que ver el aire,
o bien puede ser la sangre, que influencia para que se cree una enfermedad. En lo que es astronomía, los indios sabían calcular el periodo lunar, o sea, los eclipses. Se daban cuenta de esto porque tenían tanto tiempo los sacerdotes que podían saber más o menos cada qué tiempo ocurrían los eclipses. También en lo que es astronomía van a crear la idea de año. Lo van a comprender en 12 meses y en 360 días y noches. En lo que es astronomía. En lo que es arquitectura, van a crear una arquitectura llamada la pagoda. La pagoda se aplica, por ejemplo, en un templo budista. Hay un templo budista que tiene 50 metros de alto, aplicando el estilo de la pagoda. Así como el templo también templo hinduista. Bueno, eso sería todo respecto a la clase de hoy. Espero hayan aprendido un poco más y nos vemos en una siguiente clase. Gracias.